Síganos en redes sociales. Eli, ¿ya nos sigues en redes sociales? Ah, te voy a seguir. Ya y no me sigues. Muy bien. ¿Lista? Pues bueno, buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo amanecieron? Cuéntenme cuál es su desayuno favorito del fin de semana. ¿Cuál? ¿Cuál? Ay, birria, súper rica. A mí me gustan mucho los hot cakes. El fin de semana. ¿Tu desayuno favorito? Chilaquiles también. Bueno, si no han desayunado, saliendo de aquí pueden encontrar una variedad de desayunos, pero nos da mucho gusto que estén por aquí. Saben que aquí en Novamind hacemos este tipo de charlas para acercar la salud mental a todas las personas, sean nuestros pacientes, sea la comunidad que les rodea y bueno, familiares y amigos que estén necesitando conocer de este tipo de temas. Este es un proceso que se llama psicoeducación y la psicoeducación es un procedimiento también terapéutico que nos ayuda a conocer acerca de un tema en específico que va a ayudar a crear una nueva conciencia en la forma de percibir los problemas que tal vez vivimos nosotros o vive algún familiar a nuestro alrededor o alguna persona querida. Recuerden que cuando enfrentamos problemas, tener esta información es súper importante porque puede ser parte de una red social de apoyo para alguien más. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy, tenemos un tema muy importante que se llama Construyendo vidas libres de violencia. En esta presentación lo que vamos a tratar de hacer es ver a nuestro cerebro qué pasa en términos de violencia. Vamos a ver qué significa violencia de género y vamos a dar a la comunicación como un vehículo para construir de verdad una vida libre sin violencia. Vamos a estar presentando esta sesión con la maestra Ana Laura Trilla, neuropsicóloga, psicóloga Alba Méndez, psicoterapeuta, y una servidora, Zaira Sarkis, también psicoterapeuta. Nosotras tenemos diferentes enfoques de abordaje en terapia, pero también tenemos diferentes perspectivas de cómo ver el problema. Eso enriquece mucho la sesión. Y sabiendo esto, pues es muy importante que ustedes se sientan en libertad de interactuar en medio de esta conversación. Nosotros no solamente queremos hacerlo como de manera de solo transmitir información, sino que este sea un espacio de co-construcción para llegar a hacer este tema más enriquecedor. ¿De acuerdo? ¿Están listas y listos? Bueno, pues adelante. Voy a presentarles a la maestra Ana, que viene por acá con nosotros. Le cedo el micrófono y le damos un fuerte aplauso. Ya quedó, ¿verdad? Ya les da. Muchas gracias. Pues buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y en esta semana, bueno, en este mes, como Zaira ya nos comentaba, cada mes elegimos un tema que consideramos importante para compartir con ustedes y tomando en cuenta que nos encontramos en el mes de la mujer y que nos encontramos en un mes donde se le da como todavía más atención y más importancia a un tema que tiene bastante, decidimos compartir un poquito también desde la parte de la violencia, pero con la intención de construir una vida libre de violencia. Y para construir esta vida libre de violencia es importante también ver cómo hablamos, cómo nos dirigimos e identificar algunos foquitos rojos que podemos encontrar en el día a día de las personas que están a nuestro alrededor para saber qué está viviendo y cómo les podemos acompañar. Entendemos que la violencia no solamente es la violencia física, que muchas veces es la más evidente y la más fácil de identificar, pero hay otros tipos de violencia que son más sutiles
y que son más difíciles de que la persona que está junto a nosotros lo pueda identificar y que además darle como la importancia y alzar la voz ante este tipo de violencia. Entonces, por eso consideramos que es un tema de gran importancia. Y en mi caso particular, voy a hablar de qué pasa en el cerebro de una persona que vive violencia. Porque muchas veces nos podemos encontrar con situaciones de violencia y desde la frustración, desde el miedo, decir, ¿por qué no se va? ¿Por qué no se sale? ¿Por qué no pone un alto? Y desde fuera puede ser muy fácil tener este pensamiento porque no nos encontramos en ese círculo de violencia. Pero una persona que vive violencia, su cerebro cambia y entonces eso hace que la toma de decisiones sea difícil y diferente, que sus juicios se vean alterados, que la manera incluso que ve la realidad se vea distorsionada. Entonces no es nada más como me salgo y ya, sino qué está pasando no solamente en su entorno y en su vida cotidiana, sino también cómo eso ya influyó en su cerebro y hace que su manera de ver las cosas sea diferente. Entonces, vamos a imaginarnos que nuestro cuerpo es una casa. Y entonces nuestra casa se compone de diferentes cosas que tenemos que ir cuidando, que tenemos que ir limpiando, y nosotros elegimos a quién dejamos entrar a nuestra casa. Pero nuestra casa tiene un sistema de alarma. Este sistema de alarma es el eje HPA. Este eje incluye hipotálamo, pituitaria y glándulas noradrenales. Pero vamos a dejarlo en HPA porque si no nos complicamos mucho. El objetivo de este sistema de alarma es avisarnos cuando estamos en algún riesgo. Hay veces que nuestro sistema de alarma se afecta y entonces reacciona demasiado por cosas pequeñitas. A lo mejor no se me iba a caer y siento que se me sale el corazón y me siento súper ansiosa porque realmente no estoy en tanto peligro, pero mi sistema de alarma está medio desbalanceado y entonces sobreactúa. Pero cuando estoy constantemente en situaciones dolorosas, en situaciones de riesgo, en situaciones en las que realmente algo me puede pasar, este eje también se atrofia. Y entonces esta alarma deja de reaccionar cuando estoy en peligro. Entonces, a lo mejor la primera vez que alguien me alza la voz, brinco. ¿Y por qué me hablas feo? A mí no me gusta que me hables así. Pero imagínense que todos los días les hablan así, que todos los días les alzan la voz, que todos los días les dicen una palabra fea o les dan un empujoncito de broma. Esta alarma se va apagando y entonces llega un momento en que el empujón pasa por debajo de la alarma. Es como si fuera una alarma de humo y entonces como que esa alarma ya se acostumbró a ese nivel de humo. Así como que este ya es normal en la casa. Y entonces, a la siguiente, esa cantidad de humo ya también ya pasó desapercibida, sube otro poquito, la alarma se acostumbra, también pasa desapercibida esa cantidad de humo y así va aumentando la cantidad de humo a la que nuestra alarma se acostumbra. Y eso se vuelve un gran riesgo, porque entonces ya no solamente voy a dejar de reaccionar ante un grito, ya voy a dejar de reaccionar ante un empujón, ante un golpe más fuerte, porque esa se vuelve la normalidad de mi alarma. Por eso, cuando alguien más llega, dice, oye, esto huele mucho a humo, algo está pasando en esta casa. Y para mí es así de, no, esto es lo normal, así huele esta casa. Y entonces la gente ve que algo está pasando en esa situación, pero la persona que está dentro ya no logra ver la violencia que se está viviendo. Y entonces esta alarma deja de funcionar. ¿Qué elementos forman parte de esta alarma? El hipotálamo. El hipotálamo lo que va a hacer es que va a mandar la señal y entonces digamos que activa este eje y cuando se activa este eje se abre una puertita que es hacia el cortisol. ¿Alguna vez han escuchado del cortisol? ¿Qué hace el cortisol? Exactamente. ¿Y el estrés es malo? Pues está siendo, bueno, el estrés sí es malo, pero digamos, en un trabajo, o sea, no tanto, pero si ajá, ya vamos a salir, sí es como una bomba dentro de ti. Exactamente. Pero un estrés chiquito lo que nos dice es algo está mal, muévete. Si yo ya me incomodé en la silla hasta que no siento un dolorcito, no me paro y me muevo. Pero si no siento dolor, no me voy a mover. Lo mismo pasa con el estrés. El estrés, su función es decirme, muévete,
algo no está bien. Y entonces por eso este sistema de alarma sirve para que yo me movilice y para que haga algo al respecto. El problema es cuando me voy acostumbrando a ese cortisol y a ese nivel de estrés. Además, el cortisol lo que hace es que tengamos la energía para movernos. Si estoy toda pasiva y veo que se está quemando algo junto a mí y no tengo energía, no me voy a mover. Pero el cortisol hace que me bombee más sangre, hace que tenga más energía y tenga la fuerza para moverme. Por eso el cortisol a niveles normales no es malo, lo necesito para moverme. Entonces el estrés no es malo porque es mi señal de alarma de llamar a los bomberos y vamos a apagar esto que está sucediendo. El problema es cuando el estrés se vuelve crónico. Y entonces llamo a los bomberos y lo apagan, pero se vuelve a prender y se vuelve a prender. Entonces los bomberos ya dejan de venir porque este estrés ya se volvió una parte normal de mi vida cotidiana. Y eso es lo que sucede cuando hay un trauma constante. Ya los bomberos dejan de aparecer, la alarma deja de sonar, porque esto ya es lo normal en mi vida. Entonces, si el cortisol funciona como el agua que los bomberos echan para apagar el fuego, si continuamos apagándolo, ¿qué va a pasar con la casa? Si todos los días están los bomberos apagando eh, el fuego que está dentro de mi casa, pues mi casa se empieza a afectar. Y entonces ahí es cuando el cortisol ya es malo porque ya no me está ayudando a movilizarme, ya está echando a perder. Si seguimos con la analogía, va a echar a perder mi estómago porque los niveles altos de cortisol me pueden generar gastritis, voy a terminar toda contracturada, me va a doler el cuello, la espalda, me va a doler la cabeza, porque ese exceso de agua ya está dañando mi casa. Sí, la glucosa la necesito para tener energía, pero si mi nivel de glucosa es más alto, ya echa a perder algunos de mis órganos. Y de hecho la glucosa y el cortisol van muy de la mano. Por eso se habla de que personas con estrés crónico pueden tener tendencia a desarrollar diabetes, porque los niveles de glucosa que están manejando para poder tener energía, para reaccionar ante el estrés que están experimentando, son más altos de lo que deberíamos de tener en la vida cotidiana y hay muchos picos. El estrés genera estos picos y entonces se desordena toda la cuestión también metabólica. Ahora, ¿qué hace el cortisol en el cuerpo? En la amígdala es el centro de emociones. Entonces, digamos que la amígdala va a ser como un botoncito que se activa cuando tenemos alguna emoción, por ejemplo, como de miedo, enojo, que igual no está mal, ninguna emoción es mala siempre y cuando la manejemos bien y en el momento indicado. Pero cuando vivimos un trauma constante, la amígdala se vuelve hipersensible y entonces a lo mejor ya no reacciono, pero sí, mi pobre cuerpo está como en constante alerta y sintiéndose bastante incómodo y eso es lo que les genera, lo que les decía de gastritis, de dolores, etc. El hipocampo. El hipocampo tiene que ver con la memoria, pero cuando el hipocampo está expuesto a constante estrés, lo que hace es que incluso su tamaño se reduce. Y entonces, ¿qué pasa si el centro de memoria reduce su funcionamiento? ¿Qué pasará con el aprendizaje? No tenemos, porque si no hay memoria, no hay aprendizaje. Y entonces, ahora imagínense una mujer o una persona súper estresada que reacciona ante todo, pero no ante la situación. Reacciona ante las cosas que no debe de reaccionar, pero su sistema de alarma ante la violencia real ya se apagó. Que además su memoria y su aprendizaje se ve mermado. ¿Cómo será su desempeño en el trabajo? ¿Podrá trabajar? Y entonces ahí entramos en un círculo vicioso, porque también se termina afectando la autoestima, porque quiero ir a trabajar, estoy toda ansiosa, no puedo poner atención, de todo me equivoco, todo me sale mal, y entonces ya no solamente es la violencia en casa, también es la violencia o los regaños, a lo mejor no violencia, pero ya los regaños o del jefe o de los clientes o de mis compañeros de trabajo, porque todo se me cae, todo me sale mal, entonces me siento mal conmigo misma, no sirvo en casa, no sirvo en el trabajo, y entonces empiezan todos estos pensamientos muy punitivos, de mucho castigo hacia una misma. Y otra cosa que se ve afectada es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es esta parte del cerebro que lo que hace es ayudarnos a tomar decisiones. Si mi corteza prefrontal, por este exceso de cortisol, se ve afectada, mis decisiones van a ser muy malas.
Entonces, o me puedo ir con mi mamá que me está diciendo, salte de ahí y vente a la casa, o me puedo quedar en esta casa donde la vida cotidiana es de violencia, no me voy a ir, porque ¿cómo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a dejar lo que tanto soñé? Y entonces hace que yo no pueda tomar una buena decisión, porque no estoy viendo las cosas de manera correcta, pero no haya, porque no tenga voluntad o porque no tenga fuerza o porque no quiera, sino porque mi cerebro, que es el que me permite funcionar, no está funcionando bien. Y entonces ahí vemos cómo es un fenómeno social y biológico. No es nada más de una fuerza de voluntad y toma de decisiones. También el cerebro ya no nos está permitiendo actuar de manera correcta. El estrés crónico, de manera general, no solamente por temas de violencia, sino de manera general, lo que nos puede ocasionar es ansiedad y depresión, problemas de sueño, dificultad para concentrarse, problemas de memoria y problemas en la salud física. Creo que si hacemos esta combinación, suena un combo bastante complicado para una persona. No va a tener fuerza para salir adelante, no va a tener su red de apoyo, seguramente también se va mermando, porque la red de apoyo lo único que ve es, la quiero ayudar, pero no quiere. Le digo que hagamos algo, pero pues no, mira, sigue, ya perdonó otra vez, pero no vemos por qué perdonó otra vez. No vemos que tiene problemas de sueño, que a lo mejor duerme 2 horas, que esas 2 horas no están siendo reparadoras y que entonces eso hace que su pobre cerebro todavía se vea más afectado. Entonces, este es como un panorama de qué puede estar pasando en el cerebro de una persona que está sufriendo violencia. No todo es tan negativo. Tenemos algo que es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es algo padrísimo que nos permite aprender y desaprender. Imaginémonos que tenemos una Play-Doh y que ese es nuestro cerebro. Y a lo mejor ahorita lo tengo hecho bolita y así me funciona. Pero ya no quiero una bolita, ahora quiero un cubo, pero ahora quiero diseñar y crear cosas nuevas. Eso es lo que hace la plasticidad cerebral. Nos permite crear cosas nuevas. Esta, si la llevamos por el mal camino, va a ser caminitos y va a ser una forma picuda, agresiva, va a ser como, va a aprender esa parte de violencia. Pero también la puedo cambiar. Ahora sí que todo eso que pasó en el cerebro, que ha vivido trauma o que pasó en el cerebro, que ha vivido violencia, no es algo estático, no es algo de ya pasó y así quedó. Se puede modificar. Y entonces, a lo largo del tiempo, a través de la terapia, del acompañamiento, de aprender a bajar esos niveles de estrés, de tener alguien que nos funcione como un frontal externo. Mi frontal ahorita no funciona y no tomo buenas decisiones, pues alguien que confío me va a ayudar a tomar esas decisiones. Y poco a poco, esa plasticidad cerebral va haciendo que creemos patrones, pasar de patrones poco saludables a cambiarlos a patrones saludables. Entonces, un ejemplo es, hay caminos neuronales que nos condicionan al miedo. Y entonces, cada que yo veo una araña, voy a sentir toda la adrenalina, voy a sentir toquecitos porque me dan pánico las arañas. Pero puedo desaprender a tener esa reacción física ante las arañas. Hay muchas técnicas, como a lo mejor irme acercando poco a poco, darme cuenta que no pasa nada, y son cosas que podemos trabajar en terapia, que todo ese emoción que sentimos ante estas situaciones, alerta y falta de regulación nos ocasiona ese estímulo aversivo, la podamos cambiar y tener un mejor acercamiento. ¿Qué pasa conductualmente? El cerebro, como decíamos, va a estar en estado de alerta. Todo se percibe como peligroso. Aquí, por ejemplo, lo malo es que si alguien se acerca y me dice, oye, te quiero ayudar, me quiere separar, me quiere alejar de esta persona que a mí me da seguridad. Que sí, tenemos muy malos momentos, a veces me grita, pero es mi persona de seguridad, porque se hizo un vínculo extraño, poco saludable ahí. Y entonces, a quien se percibe como peligroso es a la persona que te quiere sacar de ese lugar de violencia. Y entonces me voy a alejar de todas esas personas que me quieren ayudar. ¿Qué me lleva a eso? Aislamiento social. Y el aislamiento social lo más peligroso es que te deja más vulnerable para seguir ahí, porque ya no tienes en quién confíes, ya no tienes a quién acercarte, a quién pedirle ayuda, y entonces es más fácil que permanezcas en ese entorno de violencia. Decisiones impulsivas. Hoy me enojé, hoy me voy de la casa, no me importa, me llevo el opuesto,
pero mañana se me pasa el enojo, me hablan bonito y, ok, esto es lo que conozco. No, capaz allá afuera me va mejor, pero esto es lo que conozco, no analizo las cosas, entonces mejor me regreso. Y dificultad de aprendizaje. No voy a poder aprender cosas nuevas, maneras de solucionar por diferentes maneras las cosas. Esto es lo que siempre hago, esta es mi reacción, seguramente hay otras opciones mejores, pero si mi cerebro no me permite aprender, no voy a poder generar nuevas maneras de solucionar las cosas. Y obviamente todo esto impacta en la vida cotidiana. ¿De qué manera impacta? Pues ya decíamos, en las relaciones sociales. Se vuelve una comunicación usualmente violenta y es muy común que a lo mejor con la persona que ejerce la violencia haya una postura, podríamos decir, como hasta más sumisa, menos reactiva, y allá afuera se reproduzca la violencia. Allá afuera reaccione yo de manera agresiva, de manera hostil y que mi comunicación no sea desde la empatía, porque no es una comunicación que estoy aprendiendo ni que estoy recibiendo. La salud física y mental se ve afectada. Una persona que vive constantemente en violencia puede desarrollar trastorno de estrés postraumático y entonces tener problemas de sueño, tener mucha reactividad, mucha ansiedad, problemas alimenticios y entonces todo eso también va a repercutir en su salud física. Su autoestima y autoimagen, ¿cómo estará? Si allá afuera le dicen que toma malas decisiones, que le está yendo mal en el trabajo, que ya no tiene relaciones sociales. Y parte de la violencia, muchas veces cuando es psicológica, es señalar todas las equivocaciones, señalar todo lo que la persona está haciendo mal. Entonces su autoestima también va a ir bajando. Y lo que ya decíamos, si está estudiando, su desempeño académico va a ser muy malo. Si está trabajando, su capacidad de resolver problemas y de atender el trabajo también se va a ver afectada y entonces esto se vuelve un círculo vicioso. Un eslabón afecta en el otro y entonces, ¿de qué se agarra? ¿Cuál va a ser la motivación de la persona para salir adelante, para cambiar la situación en la que está viviendo? Ya no tiene como una base fuerte de la que sostenerse. Y entonces, esta es la importancia de conocer qué es lo que está pasando en el cerebro, para ver, como les decía en un principio, que este fenómeno no solamente es algo social, no solamente es algo psicológico o personal, sino que tiene bases cerebrales muy importantes y que, por lo tanto, el abordaje tiene que ser desde todas las áreas. Un abordaje que pueda funcionar y que realmente permita salir a la persona adelante va a deber de contener todos estos aspectos, un acompañamiento integral. Eso es lo que queremos ofrecer en esta plática. La perspectiva, como decía Sai al principio, desde diferentes áreas e incluso dentro de terapia, desde diferentes aproximaciones de terapia. Y por eso ahorita nos va a acompañar la psicoterapeuta Alba Méndez, que nos va a hablar qué hacer si alguien a quien amo está viviendo violencia en pareja. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, por a quienes nos acompañan también en la transmisión en vivo. Muchas veces los recursos que se usa para hablar de violencia enfocan mucho hacia la mujer o la persona que está viviendo la violencia. Y poquito se habla de lo que podemos hacer las personas que estamos alrededor, porque como Ana dice, finalmente la red de apoyo que sostiene una persona en violencia es muy importante porque puede ser determinante en si esa persona logra generar cambios que le permitan que su situación cambie. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si no yo, sino alguien a quien amo, mi hermana, mi mamá, mi amiga, mi amigo, ¿no? Porque la violencia en pareja no es exclusiva de las mujeres, ¿no? También está pasando en otros contextos. Pero antes de que lleguemos a eso, me gustaría primero que hiciéramos un pequeño ejercicio. Me gustaría que ustedes piensen qué saben o qué han escuchado acerca de la violencia de pareja. Ajá. Vamos a pensarlo, piénsenlo un momento y les voy a pedir que con su celular, si tienen un para leer código QR, puedan entrar aquí a este Padlet que hice para ustedes, en donde van a poder poner algunas de las ideas o de las creencias o de los aprendizajes que ustedes tengan acerca de la violencia en pareja.
Puede ser lo que yo sepa, lo que yo crea, lo que me dijo mi mamá, lo que me dijeron en la escuela, lo que me dijeron en una plática en la universidad o lo que escuché en la radio, lo que vi en el programa de noticias, donde sea que ustedes lo hayan escuchado, ¿ok? Aquí no hay respuestas buenas, respuestas malas. Por eso, si ustedes quieren, no aparece su nombre en el Padlet. Ajá, podemos decir lo que quieran. Aquí nadie va a juzgar nada. ¿Vale? Este es un espacio en el que vinimos a aprender cosas, estamos queriendo encontrar qué es lo que podemos hacer, ¿ok? Entonces pueden poner una, dos, tres, cinco cosas, lo que ustedes crean, lo que dice mi mamá, lo que me dijo mi abuelita, todo, ¿ok? Y vamos a leer algunas de estas ideas. ¿Ok? Todavía tenemos algunas, todavía no. De igual modo, si no la quieren escribir, también si quieren las podemos hablar aquí, ¿no? Igual si la gente en casa, en la transmisión, quiere ponernos alguna cosa, que nos avisen y también lo podemos leer. ¿Qué son las cosas que hemos escuchado acerca de la violencia en pareja? Nada, no nos están cayendo todavía. Hay muchas ideas. Alguien que nos quiera compartir algo, a lo mejor yo veo gente escribiendo. No, en el momento en el que estamos pensando. Si en la transmisión tenemos algo, a ver si nos dicen por ahí. Puede ser la violencia en pareja cuando cuando las parejas ya no muestran, cuando se muestran realmente como son de intolerantes ante ciertas situaciones. Ok, sí, a veces cuando ya nos vamos conociendo, ¿no? Como que ya empezamos a tratarnos ya no tan bien, ¿no? Al inicio de la relación, como que nos tratamos muy bonito y luego poco a poco ya nos empezamos a dejar de tratar tan bien, ¿no? Por ejemplo, aquí nos ponen que puede ser silenciosa, ¿no? O sea, y normalizada, o sea, como esto que decía Ana, ya hay cosas que pasan por debajo del detector, ¿no? Que a los hombres no les pasa, ¿no? Que solo nos pasa a las mujeres. Ese también es otra creencia que existe alrededor de la violencia. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra cosa que les hayan dicho? Que las mujeres ya no aguantan nada, ¿no? Que las mujeres de verdad eran las abuelas de antes que se callaban y que no decían nada, ¿no? Que es la cruz que te tocó cargar, que tú lo elegiste, ¿no? Que tú, pues, eso es lo que tú escogiste y ahora te toca, pues, lidiar con tus consecuencias, ¿no? Casi, casi. Eh, es por el bien de preservar la familia unida, ¿no? O sea, como que quien está viviendo necesita callarse o aguantarse para que la familia no tenga problemas, ¿no? Ok, entonces ahí hay también una exigencia. Algo más que queramos por ahí poner? ¿Qué hiciste tú para ganarte el golpe, no? Esta es bien frecuente, ¿no? O sea, esta del, bueno, sí, él te pegó, pero tú qué hiciste, ¿no? Pues es que si no hubieras hecho esto, esto no hubiera pasado, ¿no? Este tipo de creencias son muy frecuentes y son algunas de las que hacen mucho daño. Ujú. Este tipo de creencias es lo que conocemos como creencias que revictimizan, ¿no? Es decir, le vuelven a poner la responsabilidad de la agresión a la persona que está viviendo la violencia. A mí no me gusta mucho hablar de víctimas, ¿no? Porque la palabra víctima muchas veces como que fragiliza mucho a la persona que vive la violencia, ¿no? Es decir, es un concepto que te hace pensar que eres indefensa o indefenso y que hay pocas cosas que tú puedes hacer al respecto. Por eso, más bien lo planteamos como personas que viven violencia o personas que están en situación de violencia, ¿no? Para quitar un poco la carga de la palabra víctima. Em, ¿Hay algo que ustedes vean en algunas de estas ideas que sea constante, que les llame la atención, que ustedes digan, eso suena, se parece a, es como, cuando? ¿Hay cosas aquí que estén en común?
cosas Porque que... en común es que la mujer es la que debe aguantar la violencia y cosas que no. Ok, como que siempre se regresa esta responsabilidad, ¿no? A la persona que está viviendo la violencia, ¿no? Es como cuando alguien dice, pues sí te asaltaron, pero ¿qué hacías tan tarde en la calle? ¿No? Y al mismo tiempo, por ejemplo, ese tipo de cosas suelen decírsele mucho más con frecuencia a mujeres o niñas que a varones y niños. Esa es una cosa muy interesante. Muy bien, entonces, Dicen es muy puedes obedecer, no eres quemada. exacto, muy bien, eso, justo eso, ¿no? O sea, hay como una serie, si ustedes se dan cuenta, hay una serie de creencias que facilitan que estas ideas perduren mucho y que sean las que están sosteniendo mucho de las relaciones de violencia. Ujú. ¿Qué es lo que permite o qué es lo que sostiene y dificulta no solo que las mujeres podamos salir o las personas en situación de violencia podamos salir de estas situaciones? En gran medida son estas dos cuestiones. La primera es que vivimos en un sistema sexista y este sistema sexista genera una cultura patriarcal. No existe una cosa sin la otra. Independientemente de si yo a nivel individual no creo en principios sexistas, la sociedad está muy permeada por estos principios, ¿no? Un sistema sexista es este que divide las cosas en cosas que le tocan a las mujeres y cosas que le tocan a los hombres. Es decir, de acuerdo a tu sexo, se te asignan una serie de labores y deberes. Ujú. O sea, tú naces. El doctor ve y dice, es niña, o sea, nació con una, ¿no? Con un sistema específico, es niña, y de inmediato te dicen, ok, es niña, ¿no? Le van a gustar las princesas, el color rosa, le tiene que gustar arreglarse el pelo, la piel, ¿no? O sea, ya hay una serie de supuestos de lo que le toca hacer a una mujer. Y del mismo modo sucede con los varones, ¿no? En gran medida el sistema sexista no es que en sí mismo sea peligroso, porque al final podrían ser creencias, sino que estas cosas que se asignan a varones y mujeres son, son opuestas y complementarias, pero son mutuamente excluyentes y opuestas y además complementarias. Esto significa que para que yo sea hombre, no puedo tener absolutamente nada que me asemeje a una mujer. Y para que yo sea mujer no puedo tener absolutamente nada que me asemeje a un hombre, ¿no? Entonces, si a mí me gusta el rosa, me puede gustar el rosa en todas sus tonalidades, pero no me puede gustar el azul, para nada. Y entonces eso nos hace completamente opuestos. Y como nos hace completamente opuestos, nos hace necesitar de esta complementariedad. Por lo tanto, nos hace también muy dependientes, ¿no? Es decir, el rosa siempre va a necesitar del azul para estar completo y el azul siempre va a necesitar del rosa para estar completo. Ujú. Hasta ahí, un sistema que nos divide por sexos, pues no tendría, en teoría, ninguna problemática. En teoría. ¿Cuál es el problema de la teoría? Bueno, el problema de la teoría es que se le agrega no solamente esto, sino se le agrega un valor. Y la cultura patriarcal es esta que considera que lo rosita o lo femenino tiene un valor inferior a lo masculino. Inclusive nosotras como mujeres se nos va a apreciar más si no somos chillonas, si no somos quejumbrosas, porque son cuestiones que están asociadas a los varones, por lo tanto valen más. Una mujer vale más si trabaja, pero que no gane mucho, porque esa es función del varón. Y entonces en un sistema que es sexista, en donde se instala una cultura patriarcal que considera no solo que las mujeres, o sea, no, yo no valgo menos porque soy mujer, yo valgo menos porque hay una serie de cuestiones asociadas a mi feminidad y la feminidad es lo que vale menos. Por lo tanto, la feminidad sirve para sostener a la masculinidad, pero en ese sentido siempre va a ser inferior. Y esta es la razón por la cual se generan herramientas y la violencia es una herramienta que sirve para el control, el dominio y el sometimiento. Yo no violento a alguien porque un día me paré y dije, ¿qué se sentirá esto de violentar a una persona? En general no es una estrategia ni es un diagnóstico clínico. Hay personas con diagnósticos clínicos que sí son más tendientes a la agresión, pero la violencia no es el diagnóstico clínico.
la gran mayoría de personas que generan violencia hacia otras o hacia sus parejas no tienen necesariamente un diagnóstico clínico de psicopatía, de narcisismo, son personas comunes y corrientes, que insertas en un sistema en el que hay alguien que tiene más valor que otra persona, necesita reforzar ese poder por el medio del uso de estrategias de violencia. Cualquier persona puede ejercer violencia sobre otras, cualquiera. Más tarde o más temprano, todos y todas llegamos a hacerlo en el contexto indicado. Todos podemos tener más poder que otra persona y ocupar nuestro poder para intentar que la otra persona haga lo que yo quiero. Y la cuestión con el sistema sexista es que no solamente nos indica qué es lo que se espera de nosotras como hombres y mujeres, sino que nos indica qué es lo que se espera de nosotras y de nosotros dentro de una pareja. Si yo tengo funciones en la sociedad y en mi familia, tengo funciones en mi pareja. A mí me toca hacer el desayuno y a ti te toca traer el dinero, pero por lo tanto a mí me toca tenerte la sopa caliente. Y si no la tengo, tú tendrías derecho a ponerme en mi lugar. Ojo, que de manera individual yo no piense que esto es así, porque yo puedo no creerlo. No significa que en general no estemos permeados de una serie de valores patriarcales y que en general sigamos teniendo muchas creencias sexistas, muy arraigadas, que a veces no sabemos que son sexistas, ¿no? Ustedes fíjense cuando ven niños y niñas jugando. El niño que es muy inquieto, todos decimos, esa es una bala. Se ve de grande, va a ser deportista. Tú ves una niña que sea muy inquieta. En general, tú piensas, qué molesta es esa niña, que hace mucho ruido. Tú no pensarías eso tan fácilmente de un varón, de un niño varón. ¿No? Es como, ahí está la creencia que las niñas son más tranquilas, que las niñas maduramos antes, que las niñas o sea, maduramos antes de que cuidamos antes. Pero cuidamos antes y maduramos antes porque hay una exigencia social de que lo hagamos. Y llegamos a la pareja aprendiendo a cuidar. Si tú no cuidas, viene un castigo. ¿Cuál es el castigo? Todos los tipos de violencia que ustedes se imaginen. Porque la cuestión es que la violencia de género justo tiene como objetivo imponer pautas de comportamiento que deben de mantener una relación. Tú debes, tú no debes. Y yo debo, yo no debo. Y esto no sucede solamente en relaciones de pareja heterosexuales, ¿no? Las relaciones de pareja no heterosexuales también van a verse permeadas por estas creencias, porque finalmente nosotros vamos a insertarnos en un rol. El sistema sexista me da un rol, me dice cuál es el papel que yo juego, a mí me toca, ¿no? Y las parejas de personas no heterosexuales pueden casarse con roles, ¿no? El que sea más masculino es el que va a proveer, la que sea más femenina es la que se va a quedar en casa, y también estas parejas pueden entrar en estos roles y también pueden generar violencia. Inclusive un varón podría recibir violencia de pareja por situación de género cuando no cumple los mandatos, ¿no? Si él es el que se queda en casa, si él es el que no gana tanto, si él es pues como mucho más, como de un carácter mucho más tranquilo que la esposa o la novia, ¿no? O sea, van a venir ciertos comentarios, burlas, humillaciones, porque no estamos cumpliendo roles, ¿no? La violencia de género tiene mucho que ver con los castigos que se generan cuando tú no estás cumpliendo el papel que te toca jugar. Es este recordatorio constante de que no estás jugando al juego que todos estamos jugando. ¿Ok? Y la realidad es que no tiene el objetivo de hacer daño nada más porque sí. Yo no te veo y pienso te quiero lastimar porque te odio, sino que tiene el objetivo de mantener el control sobre la pareja, ¿no? El control de que esté jugando el papel que le toca jugar. Porque al final, si yo como esposo, como novia, como pareja, tú te sales del papel y mis amigos, mi familia, la sociedad dice, ¿por qué no estás haciendo que esa persona haga lo que le toca? El castigo puede venir para los dos. Y entonces a mí me toca que tú juegues el papel que te toca para que yo juegue el papel que me toca. Por eso, a veces las estrategias que se utilizan en la violencia pueden ser muy sutiles, ¿no? Normalmente cuando ya llegamos a la violencia física, que como decía Ana, es la más fácil de identificar, significa que ya están afectados nuestros recursos de manera importante. Porque cuando llegamos a la violencia física es porque ya hemos recorrido muchas otras violencias, lo cual significa que ya estamos
ya tenemos muy lastimada nuestra alarma de incendios, ¿no? Ya hay como varias cosas que no están funcionando como deberían. Entonces, quiero preguntarles si ustedes de primera mano conocen la historia de alguien o de una amiga, de un familiar que haya vivido violencia, pues, o violencia de género. ¿Sí? ¿Quién conoce a alguien? Ok. Aquí vemos 11 personas. De 11 personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la mitad conoce a alguien de primera mano que ha vivido violencia. La violencia es un problema de salud público porque afecta a una cantidad importante de mujeres. En el mundo, la estadística global dice que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha vivido violencia física o sexual, principalmente a manos de su pareja. 1 de cada 3. Es decir, 1/3 de la población mundial de mujeres, en algún momento de su vida, ha vivido o va a vivir violencia por parte de su pareja. En el mundo. En México tenemos una encuesta que es la ENDIRE. La ENDIRE es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Es decir, es una encuesta que se hace cada cierto número de años que pregunta cómo son las relaciones de las parejas. Hay 4 o 5 ediciones. La última edición que se hizo fue en el 2021. En el 2021 la estadística en Puebla decía que el 70.8 de las mujeres de 15 años en adelante experimentaron algún tipo de violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial a lo largo de su vida. 70% de las mujeres poblanas en 2021 han experimentado o experimentarán en algún momento de su vida violencia por parte de sus parejas o familias. De 10 mujeres, 7 la vamos a vivir, en algún punto, estadísticamente. Significa que de las que estamos aquí, que somos 3, 5, 7, 8, 6, o la hemos vivido o la vamos a vivir. Alguna. En alguna intensidad, en alguna modalidad, en algún momento de nuestra vida. La encuesta mide de 15 años en adelante. ¿Por qué mide de 15 años en adelante? Porque las mujeres estamos empezando a tener pareja aproximadamente desde los 15 años. Significa que hay mujeres que en su primera relación de pareja a los 15 años puede ser que estén expuestas a vivir violencia. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones de pareja se construyen en base a estos principios sexistas. Y las adolescentes o las mujeres mayores suelen estar en muchos mayores riesgos porque no hay tantos recursos para ellas como los hay para las mujeres, digamos, en los rangos de edad de entre 20 y 35 años, ¿no? Pero eso no significa que no pase. Entonces, algo que es importante entender es que inclusive si no hay comportamientos directos de violencia física, psicológica, económica, de cualquier tipo, la presencia de conductas de desigualdad y de dominio que buscan la sumisión o que la persona ceda siempre a las imposiciones son manifestaciones tempranas de que en la relación se ha instaurado violencia de género. En general, si la persona negocia poquito o exige que todo el tiempo esté cediendo, son signos tempranos de que puedes vivir violencia de género. Porque la violencia se empieza a instalar de esta manera. La violencia funciona un poco de esta manera. La violencia tiene estas dos estructuras. Primero funciona de manera de espiral, es decir, empieza en un área muy concreta, en una modalidad muy específica y puede ir creciendo y afectando más áreas hasta que la última, o sea, como la violencia más extrema hacia una persona es la muerte. Cualquier tipo de violencia que empieza en cualquiera de estos ámbitos puede escalar hasta llegar a la muerte, sí. Sí, todas mis estrategias empiezan a fallar para que yo pueda controlar o hacerte cambiar de opinión, o que tú hagas lo que yo necesito, o lo que yo quiero, o lo que permite que se mantenga el tipo de pareja que nos están diciendo. También funciona como un círculo, al mismo tiempo de que funciona como una espiral y que cada vez va afectando más y más áreas, también empieza a funcionar como un círculo, ¿no? En donde primero se acumula tensión porque no estás jugando tu papel y yo me empiezo a enojar y te empiezo a decir y entonces empezamos a entrar como en este estira y afloja
Y si se acumula suficiente tensión, puede venir el estallido de violencia. Entonces te grito, te empujo, te insulto, te humillo, pego, te corro de mi casa, te quito el dinero y una larga lista de etcétera. Y después de eso viene el arrepentimiento, porque además la violencia es muy ambivalente. Sí quiero controlarte, pero además quiero que me quieras. Y yo te quiero. En el fondo eso es lo que la hace muy difícil, que en realidad sí te quiero, pero no tengo estrategias para comunicarme y negociar de maneras efectivas. Te quiero, pero no te quiero de una manera que te cuida. Te quiero, pero mi manera de quererte no te cuida, no es buena para ti. No nos permite construir relaciones que nos hagan crecer. Por eso viene el arrepentimiento y ahí crece la luna de miel, ¿no? Entonces vienen las promesas de cambio, los regalos, cambios pequeños que a veces no se sostienen en el tiempo, pero la tensión vuelve a crecer. La cuestión es que, como les dijo Ana, cuando la alarma de incendios empieza a afectarse, la fase de luna de miel empieza a desaparecer. Y eso empieza a durar cada vez menos, hasta que desaparece. Y llega un punto en el que ya no hay luna de miel, ya solo hay tensión y violencia y tensión y violencia. Muchas veces a nosotros en psicoterapia la gente nos va a llegar acá. Cuando ya no hay luna de miel, significa que la gente ya está muy afectada. Pero muchas veces nosotros, como familiares, como amistades, vemos a la gente aquí y decimos, ¿por qué no se va? Bueno, tienen que saber que algunas de las características que no permiten que la gente se vaya son estas, que hay vergüenza, que hay culpa, que hay soledad, sentimientos de insuficiencia y temor a las expectativas propias y expectativas ajenas, sociales, familiares, de la pareja misma, y estas expectativas tienen que ver con nuestras creencias sexistas acerca de cómo debe de funcionar una pareja. ¿Qué es lo que le toca hacer a una mujer en la pareja? ¿Qué es lo que le toca hacer a un hombre en la pareja? O al rol femenino y masculino de la pareja. Pero además, cuando como familiares o amistades vemos que la persona está viviendo violencia, podemos experimentar las mismas cosas. Vergüenza de por qué no me di cuenta antes, culpa de por qué no hice nada para ayudarle, soledad de "Ay, no le puedo contar a nadie, insuficiencia porque nada de lo que estoy haciendo es suficiente y también están las expectativas. Pero ¿cómo le voy a decir algo si las parejas, pues yo aguanté mucho, mi abuela también, ¿no? Todas las parejas tienen problemas en algún momento y esas son trabas porque tanto la persona o las personas en la pareja tienen expectativas y creencias sexistas, como nosotros que somos red de apoyo podemos tener esas expectativas y creencias sexistas. Y por eso vamos a tender a la revictimización, ¿no? Porque entonces yo le digo, bueno, sí, pero entonces cuídalo, ¿no? Tú cuídalo tú cumple el rol que te toca. Ajá. Y entonces cuando yo le digo a alguien que está luchando con su vergüenza porque está permitiendo cosas, porque no sabe cómo negociar, y yo le digo, pues es que no estás cumpliendo tu función, ¿qué va a sentir esa persona? Además de todas las cosas que ya nos dijo, Ana. Además de que su cerebro está afectado, no está tomando decisiones con claridad, le cuesta aprender cosas distintas, está deprimida, no tiene energía. ¿Qué otras cosas va a sentir esa persona? Va a sentir vergüenza porque no está jugando su papel, va a sentir culpa porque para qué le dije si ahorita me está diciendo, y se vuelve un caldo de cultivo que hace muy difícil que la persona pueda moverse. Pero además, escuchar historias de violencia también genera un trauma en las personas que las escuchamos. Seamos familia, seamos amigas, seamos psicoterapeutas, ¿no? Psicoterapeutas que trabajamos violencia familiar o de pareja, constantemente estamos necesitando estrategias de autocuidado porque esas historias también nos impactan aunque seamos profesionales. Pero si nos impactan a nosotras que somos profesionales, impactan a las familias y a los amigos, a los hijos e hijas. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros? Bueno, ya supimos que todo esto pasa, ¿no? La violencia tiene impactos, te deprimes, no tienes energía, ¿no? Hace que no percibas la realidad tan fiel a lo que está sucediendo, ¿no? Además, las creencias sexistas te hacen creer que efectivamente tú puedes estar haciendo algo mal, porque además tu mamá te lo dice y tu amiga también te dice, pues, ¿no? O sea, bien tú, ¿por qué escoges eso, no? ¿Qué hacemos? Porque entonces el panorama es muy desalentador.
¿no? Y uno dice, bueno, entonces me voy, me quedo, le digo, no le digo. Muchas de estas ideas están contenidas en un manual, es un manual español, eso sí, es un manual español que está elaborado para mamás y papás con hijas que están viviendo violencia de género en su pareja. Es uno de los poquitos manuales que está pensado para trabajar con adolescentes, que es muy interesante porque las adolescentes son un grupo muy vulnerado, ¿no? Porque no hay mucho acceso, como hay muchas cosas que no son tan accesibles cuando eres un adolescente. Por eso me parece que este manual es muy útil. Es un manual que hasta hace unos años podías encontrar de manera libre en internet. Es de Andalucía y se llama El novio de mi hija la maltrata, guía para madres y padres con hijas adolescentes que sufren violencia de género. Es del 2014, es del Instituto Andaluz y tiene inclusive, cuenta con un cuestionario que como papás o personas cercanas, familiares, amistades, podemos como nosotros hacer y darnos cuenta si hay indicios de que quizás esa persona puede necesitar de nuestra ayuda, ¿no? Y también cuenta con algunos recursos en España, pero ahorita podemos hablar de los recursos que tenemos aquí en México, ¿no? Que estemos solos en la vida, sí podemos hacer muchas cosas. Algunas de las cosas que podemos hacer como personas que acompañan o que nos damos cuenta que nuestro familiar o nuestra amistad está viviendo una relación o una situación de violencia, en gran medida tiene que ver con la validación. Que ojo, la validación no significa estar de acuerdo al 100% en lo que tú me dices. Validar a una persona significa que yo soy capaz de ponerme en tus zapatos y entender por qué haces lo que haces. Bueno, creo que si toda la vida te dijeron que tienes que aguantar la cruz que te tocó cargar, es muy lógico que te esté costando irte. Es lógico. No está bien, no estoy de acuerdo, no significa que te tienes que quedar. Solo es lógico. Cuando yo valido, hago dos cosas. Uno, me pongo en tus zapatos y dos, te comunico que estoy en la disposición de escucharte y entender tu situación. Y eso descarga la culpa en la persona que está viviendo la situación, pero además le permite abrirse a hablar conmigo. No tengo que creer ciegamente en lo que me dice, no tengo que decirle, bueno, sí, tienes razón, por eso es difícil. Ni modo. No, es un primer paso. Cuando yo valido, lo único que hago es que te digo, tu historia de vida hace sentido. Hay una razón por la que piensas de esta manera, hay una razón por la que te sientes de esta manera. La psicóloga Ana Laura me dijo que cuando las personas viven violencia, les cuesta trabajo tomar decisiones. Tiene todo el sentido del mundo, amiga, mamá, hermana, que ahorita no sepas qué quieres hacer. También me dijeron que todos tenemos creencias sexistas y que entonces a lo mejor tú crees que si dejas a esta persona nadie más te va a volver a querer en la vida. Por eso tiene sentido que tengas dudas de dejar a tu pareja. Tiene sentido. No te quedes, pero tiene sentido. La validación es una herramienta así fundamental para la vida de las personas. Nos ayuda a regular nuestras emociones, nos ayuda a abrir canales de comunicación, que es de lo que después vamos a hablar con Sai, nos ayuda como a ponernos en los zapatos del otro, nos ayuda también como a bajar nuestras expectativas y nuestros juicios, y eso hace que la comunicación sea efectiva, que sea íntima, que sea real, que sea pues lo que necesitamos para poder acompañar a las personas. La validación en sí misma es un tema que podríamos abordar en cualquier otra charla porque da para eso, ¿no? Pero en general podemos hablar de validación, ¿no? Valido lo que sientes, intento ponerme en tus zapatos, ¿qué más vamos a hacer? No nos podemos quedar solo para validar. Yo lo puedo entender, lo puedo validar, puedo leer mucho. ¿Qué más? Valido e intento mantener mis juicios al mínimo. Me lo dices y yo no te digo, bueno, pero tú no. Me lo dices, ¿ok? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué hacemos? ¿Quién le contamos? ¿Con quién vamos? Ofrezco apoyo profesional. Importante que ofrezcamos apoyo profesional. Apoyo profesional para ellos que lo están viviendo, porque también la persona que agrede está probablemente necesitando de apoyo profesional, porque también tiene sus creencias, también tiene sus dolores. No vamos a salvar a nadie, pero podemos acompañarles a que lleguen al apoyo profesional. Bueno, ya sabes que está Sai, que está Ana, que está Nova Mind, que está Alba, cualquier persona que tenga apoyo profesional. ¿Me explico? Y para mí, porque a mí también me está afectando esta situación que estamos viviendo. Y también yo necesito de alguien que me contenga, que me diga, este temor que tú sientes de que a tu mamá, a tu hermana, a tu amiga le pase algo,
Claro que es válido. ¿Qué vas a hacer tú para cuidarte? ¿No? El autocuidado va a ser muy importante. Si yo no estoy bien y yo no tengo cómo en qué recargarme, ¿cómo te acompaño? También necesitamos a veces hacer pausas, entender que cuando duele mucho, si necesito decirle, espérame tantito, ahorita regreso, deja yo respiro, ¿no? Deja yo respiro, deja yo veo qué siento, deja yo veo qué hago con lo que me está pasando a mí. Eh, Se pide mucho evitar antagonizar con la pareja, ¿no? En lugar de ir a confrontar directamente a la pareja de, oye, tú eres una así porque le estás, no, es un, no antagonizo por esto que decía Ana Laura, ¿no? O sea, como que al final, si yo le digo, él está mal, la creencia que se asocia de inmediato es un, tú me quieres separar del amor de mi vida, tú quieres que me vaya mal en la vida, no, yo no antagonizo, o le pongo flores. Si yo veo que no la están tratando bien, digo, oye, como que a lo mejor te quieren tratar de una manera distinta, ¿no? Como que vamos a intentar hacer las cosas diferentes. Otro recurso, por ejemplo, puede ser que creo que nos quedamos sin pila. Eh, pero bueno, otro recurso puede ser también que si no antagonizo con la pareja, lo que vamos a priorizar mucho es que la persona pueda hablar de lo que está sintiendo, ¿no? Que la persona pueda hablar de cómo se siente, de lo que le pasó con su pareja, ¿no? Escucho y no juzgo, ¿no? Así como el tren de TikTok, escuchamos, no juzgamos, pero de veras, ¿no? Escucho de que, ay, pues es que me da mucho miedo cuando se porta de esta manera, ¿ok? Ok, te escucho, ¿no? Te escucho, creo que a mí también me daría mucho miedo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No? Te escucho, te dejo que hables, que tú llegues a tus conclusiones. Es difícil, porque acuérdense, es una persona que está afectada en su toma de decisiones, en su percepción del mundo. Le va a costar. Y entonces yo repito, ¿no? Me quedo, escucho, no juzgo, intento no juzgar. No juzgar es muy difícil, ¿no? De entrada, no juzgar es muy difícil. Solo si ya me di cuenta que estoy juzgando, perdón, ese fue un juicio. A ver, vuélveme a decir y lo vuelvo a intentar, ¿no? Es decir, es un proceso. Algo que es muy real es que en general la cuestión de la violencia es que cuando yo me doy cuenta que la vivo o que alguien la está viviendo, va a ser un proceso. No va a ser fácil, no necesariamente va a ser sencillo, es un proceso, ¿no? Entonces es una carrera de resistencia, no de tiempo, ¿no? No surge que se separe porque algunas veces la persona no necesita separarse. No necesita separarse para que no haya violencia, necesita cambiar la dinámica. Mira, computadora, tú nos estás saboteando la plática, pero ustedes hagan de cuenta que no está pasando nada. Ahorita se resuelve. Ahorita resolvemos. Ustedes, no, vean, es parte del estar en vivo. Y otra cosa que es súper importante es rastrear y trabajar mis propias creencias sexistas. Todos tenemos, todos, más grandes, más chiquitas. Criamos niños en estas creencias sexistas, ¿no? Sírvele a tu hermano porque los niños, pues así son los niños se pegan más fuerte, no, que no se peguen, diles que no se hacen daño. ¿Me explico? Es un, bueno, si constantemente estamos hablando o cuando yo noto que está una niña, una mujer debería de, un niño, un hombre debería o no debería de, probablemente es una creencia sexista, ¿no? Si lo creo porque creo que en general la gente debería o no debería, ese es un juicio, pero sí es importante que también cada quien rastree y trabaje sus propias creencias sexistas, porque si yo no las tengo claras, puede ser que no me dé cuenta cuando te juzgue por algo que yo pienso que tú deberías hacer y que sin darme cuenta pueda regresarte responsabilidades que no te tocan, ¿no? Como hacer que la otra persona cambie para que deje de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, en general, sí es importante construir alrededor un buen sistema que soporte, pero que soporte de maneras más amorosas, ¿no? No tanto desde el juicio, no tanto desde, bueno, ya me di cuenta que tu novio te trata mal, ya no lo vas a ver. Eso en general va a tender a acrecentar la violencia, ¿no? Si empezamos a castigar en lugar de acompañar, es mucho más probable que eso prolongue, ¿no? El que la persona pueda salir. Y otra es esta, que podamos escuchar de manera activa, ¿no? De escuchar de manera activa es cuando yo te escucho no para contestarte, no te estoy escuchando y me dijo que le gusta el azul, yo le voy a decir que me gusta el rojo, no, escucharte activamente es escucharte para entenderte,
Me dijo que le gusta el azul. ¿Qué te gusta el azul? ¿Cuál tono de azul? ¿Todos los azules? ¿Desde cuándo te gusta el azul? Escuchar de manera activa es realmente querer entender a la otra persona. Muchas de estas cosas en realidad van a darse cuenta que se conectan unas con otras, porque además los seres humanos somos así, ¿no? No somos un ser que funciona en 1, 2, 3, 4. Por eso yo no di esta diapositiva como una lista, no es que vaya 1, 2, 3, ya lo conseguimos, esto va a estar pasando todo el tiempo, ¿no? Es un constante y además vamos a estar fallando constantemente. Por eso la importancia de acercarnos al apoyo profesional y de tener autocuidado, ¿no? Porque si no, también yo me voy a cansar, porque al final también afecta psicológicamente a las personas que escuchamos las historias de violencia. ¿No? Y como última cuestión, es importante que tengamos claridad de a quién nos acercamos. Sí me puedo acercar a una psicoterapeuta o a un servicio psicológico privado porque sí tenemos los recursos para atender, pero también me puedo acercar, por ejemplo, en Puebla, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, ¿no? Porque tienen talleres de reeducación para mujeres y para hombres que viven o ejercen violencia. Además tienen talleres que de autoestima, que de comunicación, tienen apoyo psicológico, tienen apoyo legal. Tienes también la posibilidad de llamar a Telmujer, ¿no? Llamando al 911 o a la línea directa. Telmujer está específicamente encargado de atender casos de violencia hacia las mujeres 24/7, 365 días del año. En caso de que haya mucha necesidad, podemos acudir a ¿no? Y te refieren a atención psicológica, atención jurídica, en caso de ser necesario a veces a refugios o albergues, ¿no? Pero también podemos acercarnos a organizaciones de la sociedad civil, hay muchas. Puebla tiene muchísimas, ¿sí? Pero bueno, yo por ejemplo conozco otros que son CAPIS, donde también tienen atención psicológica y atención jurídica, además de que hacen pues algunas intervenciones y talleres. Y por ejemplo Cali Corima es un grupo bastante nuevo que se dedica específicamente a hacer grupos de apoyo a mujeres que están viviendo situaciones de violencia, que son los famosos grupos de reeducación, ¿no? Los grupos de reeducación son súper interesantes porque nos permiten aprender a relacionarnos de manera distinta y cuestionarnos los pensamientos que estamos teniendo acerca de cómo debemos de ser en la sociedad o en la pareja, ¿no? Y eso pues da muchos recursos a la persona que vive violencia. Otra cosa que es muy importante que ustedes conozcan son las leyes que rigen el lugar en el que se encuentran. No podemos ayudar del mismo modo a una mujer en Puebla, que en España, que en Chile, que en Tlaxcala. Pero una cosa que es muy cierta es que, por ejemplo, México tipificó ya el delito de violencia de pareja, como violencia hacia la mujer, perdón, como un delito que se persigue por oficio. Que un delito se persiga por oficio significa que cualquier persona, cualquiera que lo vea, puede denunciarlo. Antes, en México, la única persona que podía denunciar violencia pareja o violencia hacia la mujer era la mujer misma. Y eso imposibilitaba mucho que nos acercáramos. Pero ahora cualquier persona que vea violencia de género puede hacer una llamada y denunciar. Entonces, sepan que también tienen ese recurso y que ustedes pueden denunciar cualquier tipo de violencia porque se persigue por oficio. Y eso es importante que todos lo sepamos porque en algún momento podríamos necesitarlo. Tampoco se casen con la idea de que la mujer que está viviendo o la persona que está viviendo violencia tiene que abandonar a su pareja para dejar de hacerlo, porque si no genera suficientes estrategias, puede repetirse en otro lado. No es una cosa de ya me pasó, ya no me va a pasar. No nos vacunamos. Nos vacunamos cuando aprendemos a relacionarnos de maneras distintas. Y una cosa que nos ayuda mucho a relacionarnos de maneras distintas es aprender maneras alternativas de comunicarnos. En general, las personas no siempre tenemos las mejores maneras de hacerlo. Por eso, sabemos especialistas que nos dedicamos a entrenar habilidades mucho más efectivas para comunicarnos, ¿no? Y por eso quisiera que ahora le diéramos la bienvenida a la psicóloga Zaira para que ella cierre esta plática con la parte de la comunicación. No, pues muchas gracias. ¿Cómo están hasta ahora? ¿Bien? ¿Bien? La información va cayendo poco a poco y haciendo algo en sus vidas. Están pensando ya en maneras de apoyar, de ayudar a otros, ¿no? Con estas estrategias que tal vez están aprendiendo. Y esa es nuestra intención. Bueno, pues yo les voy a platicar de cómo la comunicación se convierte en un vehículo para una vida libre de violencia.
A partir de este momento, trataré de que nos terminemos en esta charla en 20 minutos, así que también les pediré que si tienen una hojita, una libretita a la mano, una nota en su celular, la saquen para hacerlo al final, es súper importante. Vamos a hacer un breve ejercicio de cómo aplicar todo esto en términos de comunicación, toda la información que ya nos dio Ana, que nos dio Alba, muchísimas gracias. Bastante interesante. Bueno, ¿alguien me puede ayudar a leer esta pequeña anécdota, por favor? Adelante. El observador de una comunicación. En el parque de una casa de campo, a la vista de los transeúntes que pasan por la vereda, un hombre barbudo se arrastra, agazapado, siguiendo recorridos que asemejan un ocho, observando constantemente por sobre su hombro y graznando sin cesar. Así describe el etrólogo Conrad Lorenz la conducta que debió adoptar durante uno de los experimentos de impronta luego de haber reemplazado a la madre de aquellos. Yo me he felicitado, escribe este autor, por la obediencia y la exactitud con que patitos me seguían. Cuando de pronto levanté la vista y vi sobre la cerca del parque una fila de rostros tremendamente pálidos. Un grupo de turistas me contemplaba horrorizado desde la cerca. Los patitos resultaban invisibles debido a las altas hierbas y lo que los turistas veían era una conducta totalmente inexplicable y de hecho loca. Gracias. Bueno, así es la comunicación. A veces no podemos entenderla porque está fuera de nuestro contexto, desde los lentes sobre los cuales vemos la realidad. Este individuo, un investigador, le enseñaba a los patitos cómo caminar como si él fuera su mamá. Estaba haciendo un experimento que iba a validar algo que era importante para él. Sin embargo, a la vista de otros, esto parecía completamente inexplicable, ¿no? Ya se nos volvió loco, ¿qué está haciendo ese señor? Y todo barbudo, aventado en el piso, etcétera, etcétera. De esa manera, cuando nosotros no contextualizamos la comunicación como se debe y desde un sistema patriarcal, como ya nos explicó Alba, de repente todo parece un caos. Parece que la gente ya se nos enloqueció y parece que las circunstancias están fuera de control. Les quise traer esta anécdota solamente como para contextualizar lo que pasa en la comunicación y en la vida personal de cada quien, porque la comunicación va a surgir de pautas de interacción que hemos aprendido a través del tiempo. Y como decía Alba, va a surgir también en el contexto de la cultura en donde vivimos. Ya Alba nos explicó también este sistema patriarcal, ¿no? Y este sistema sexista, que son hilos de conducta, bueno, son hilos invisibles que mueven nuestra conducta, nuestra forma correcta de ser, pensar y sentir. Quiero traerles aquí estos componentes de la comunicación. Tal vez algunos de ellos ya los vimos desde la primaria, ¿no? Como por ejemplo, sabemos que en la comunicación hay un emisor y hay un receptor y un mensaje, ¿de acuerdo? El mensaje es algo que se dice o incluso se hace que está mandando una señal de un emisor a un receptor. Y después viene un proceso de retroalimentación, es decir, ¿qué hago yo con ese mensaje que me transmitieron? ¿De acuerdo? Pero en terapia se estudian otros tipos de elementos, como por ejemplo el contexto en el que se da la comunicación. Es súper importante para entenderlo, como por ejemplo el señor Lorenz, ¿no? Ese contexto era comunicarle a sus patitos, no comunicarle a la gente que lo estaba observando un mensaje en particular. El mensaje era para los patitos, ¿de acuerdo? En términos de la metacomunicación, también existe una pauta o patrón. También Alba lo mencionó repetidas veces, ¿no? Se crea una forma de interacción.
A través de esos hilos invisibles de cultura y de sistemas, yo creo una forma de relacionarme con los demás. Y entonces a veces parece que esa relación es tan repetida que se forma un patrón de conducta. Una forma que, como dicen por ahí, es este ciclo, ¿no? De la rata, ¿cómo se dice? La rueda de la rata, ¿no? Del hámster, que va de un punto a otro y regresa y regresa y regresa. Por eso decía Alba, no estamos vacunados contra la violencia, porque al ser un patrón se convierte en una interacción repetida hasta que yo corto este patrón. Como esta película tan famosa, ¿no? Que se volvió hace unos meses, que era Cerrar el Círculo, ¿no? En donde ella se da cuenta de este patrón repetido de conducta y entonces el patrón solo se rompe con una intervención completamente diferente a lo que has aprendido a hacer. ¿De acuerdo? Y existe la metacomunicación, que es un nivel más avanzado de comunicación en donde yo puedo ser consciente de cómo comunico lo que comunico. Por eso la psicoeducación, por ejemplo, en este tipo de temas, que son temas muy sensibles para nuestra sociedad, se convierte en un factor súper importante, porque entonces cuando yo salga de aquí, no es, me voy a estar autoobservando mucho, ¿no? Bueno, eso esperamos. Esperamos que cada información que ustedes reciban aquí les ayude también a un desarrollo personal. Y este tema de autoobservación es cómo me doy cuenta de cómo comunico lo que comunico, ¿no? O sea, cómo hablo, cómo me expreso, cómo me relaciono, porque quiero decirles que toda comunicación tiene ciertas reglas que a veces no vemos. Y va desde el punto de vista, y se los traje un poco teórico porque dije, bueno, les voy a dar aquí una clase, pero tiene que ver con cosas que son reales, que no vemos, que son tan intangibles y que son tan comunes, ¿no? Por ejemplo, la comunicación tiene una sintáctica. Estas son las partes de la comunicación. Tiene una sintáctica, quiere decir los mensajes, símbolos, signos que transmiten información. Por ejemplo, la sintáctica de mi mensaje anterior fue que la comunicación tiene sintáctica, ¿no? Y entonces que tiene signos, ¿sí? Son mis palabras, son el hecho observable de la comunicación. La semántica tiene significados, ¿no? Tal vez cuando en WhatsApp yo recibo un mensaje que dice, hola, ¿cómo estás? Bueno, no vamos a ponerle tono, solamente hola, ¿cómo estás? Sí. Estoy leyendo sintáctica, pero yo le estoy otorgando un significado, ¿de acuerdo? Ay, mira, qué grosero, me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿No? ¿De acuerdo? Hola, ¿cómo estás? Ay, está enamorado de mí. ¿No? Yo le estoy otorgando un significado que va enlazado con el tipo de relación que yo estoy provocando con esa persona. Y por último, tenemos la pragmática, que se manifiesta en conducta y son las manifestaciones observables de la relación. ¿Sí? Esto es súper importante porque cuando nosotros enlazamos los 3 pasos, aquí podemos autoobservarnos. No, ay, ¿por qué le dije eso? ¿No? ¿Cómo se lo dije? En un tono agresivo, en un tono muy pasivo, ahora sí que me puse en el piso, ¿no? Aquí nosotros podemos determinar qué dije, cómo lo dije y por qué lo dije, por qué lo hice así. ¿De acuerdo? Por eso la autoobservación en la comunicación es súper importante, porque entonces esa cultura se va a romper o se va a desfragmentar cuando nosotros seamos capaces de hacer algo diferente, cuando el cambio proviene de una persona que se está dando cuenta que esos patrones o esas pautas no son funcionales para su vida y su bienestar. Por lo cual es súper importante, y se los traje también, solamente para enlazar una herramienta que les queremos dar.
es que toda comunicación establece una relación. Y hay un poco de reglas para eso. La forma en que yo me comunico con la persona establece la calidad y cantidad de comunicación que yo voy a tener con esa persona. ¿Y saben qué? Porque es imposible no comunicarse. Ahorita yo estoy comunicándoles algo, aparte de lo que es comunicación, que a lo mejor tengo calor, que voy a las prisas, estoy comunicando cierto mensaje detrás de las palabras, ¿de acuerdo? Que estoy muy motivada porque ustedes aprendan cosas nuevas, estoy comunicando algo. Toda comunicación tiene un contenido, las cosas que yo digo, y tiene un contenido también relacional, cómo lo digo y cómo interactuamos a partir de eso que digo. Toda comunicación va a crear un tipo de pauta de relación. Por ejemplo, si a lo mejor yo te digo, estoy pensando en el ejemplo, este, yo, sí, por ejemplo, en un caso de violencia, ¿no? Como el que nos ha traído Alba y nos ha dicho esta Ana. Si, por ejemplo, yo inicio una conversación con un tono específico, seguramente la siguiente pauta va a ser enojo. Y del enojo sale un mensaje de más enojo, ¿no? Y entonces nos ponemos a discutir. Las pautas son esas secuencias de hechos que tienen que ver con ya un círculo vicioso en el que estamos enrolados y que establece la forma de relacionarnos. Eso es la pauta. Aquí te pido que seas muy observadora. Fíjate cómo son tus pautas, ¿no? O sea, porque también esta parte de los sistemas patriarcales y de los sistemas sexistas establecen ciertas pautas, ¿no? Ay, no seas tan expresiva, ¿no? O sea, tú debes de ser más cautelosa, más tranquilita. Eso es una pauta de interacción. Y entonces, cada vez que yo hago eso, me meto en problemas porque no dije lo que quería decir. Mi voz se menguó. Y eso establece también una relación, no solamente con el entorno o con alguien más, sino también en la forma de verme a mí misma. ¿De acuerdo? Por lo cual, también es importante saber que toda comunicación es digital y analógica. Es decir, digital estoy expresando con palabras, con mensajes específicos, pero también expreso con mi comunicación no verbal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, por ejemplo, lo común, ¿no? Lo tradicional. Pregunta a tu novio o tu pareja, ¿qué tienes? Nada, ¿no? Y entonces, el nada es digital, pero todo tu comportamiento dice lo contrario. O sea, estoy enojadísima, pero no puedo decir que estoy enojadísima porque ¿qué vas a decir, no? O sea, te enojas por cualquier cosa, etcétera. Hay una serie de interacciones, y acá me devuelvo a las interacciones, a las puntuaciones, que te dicen qué decir, qué no decir, y cómo comportarte y cómo no comportarte. ¿De acuerdo? Y todos los intercambios de la comunicación son simétricos o complementarios. La simetría da igualdad y lo complementario hace una diferencia. ¿A qué se refiere esto? Y aquí ya vamos a pasar a la parte práctica de la comunicación. ¿De acuerdo? La comunicación otorga esta estructura relacional, ¿de acuerdo? Y se relaciona con la violencia cuando yo salgo de los parámetros normales de igualdad y de diferencia, ¿sí? Por ejemplo, la dinámica de la relación está alimentada en la violencia por conductas violencias y transacciones que yo hago de comunicación con el otro. La simetría, por ejemplo, puede darse en una lucha de poder y ahorita lo vamos a ver más a detalle. La simetría al ser iguales, entonces cuando se nos descompone la simetría, se da esta lucha de poder. La complementariedad es un tema más jerárquico, pero al descomponerse la complementariedad, entonces me pongo de tapete. ¿De acuerdo? ¿Sí me explico? Hay una igualdad o una diferencia.
En la simetría, al basarse en la igualdad, se tiende a la reciprocidad. Esto podría darse comúnmente en una situación de pareja, ¿no? Debería de darse así en el ideal de que somos iguales. En terapia de pareja decimos que 1 más 1 son 3, no 2 ni 1. Son 3, porque una persona con su individualidad más otra persona con su individualidad suman para crear algo mayor, que es el ente de pareja. Es el tercer tipo, ¿no? Aquí está la pareja. Es el tercer sistema. Sin embargo, cuando se da esta simetría, lo que sucede es que no hay equilibrio, ¿de acuerdo? No hay esa igualdad. Y lo que va a suceder es que hay competencias o luchas de poder si no se gestiona bien. ¿Qué es lo que pasa en términos de violencia? Que puede ser que al estar yo en una lucha constante, yo no solamente tengo a alguien que me violente, sino que yo también hago violencia, ¿no? O sea, estamos en una lucha de poder para ver quién es el más fortachón en esta relación. Pero la simetría tiene su lado saludable y es mantener el equilibrio. Sin embargo, a partir de la comunicación, de la forma de relacionarnos, de nuestra conducta, de lo que decimos o no, podemos llegar a esa lucha de poder. Así la complementariedad, en donde tal vez aquí podemos ver a generaciones pasadas, ¿no? Las relaciones de pareja eran más complementarias, había una jerarquía en el pasado, imagínense época de oro del cine mexicano, películas en blanco y negro, se veían mucho que las relaciones de pareja eran más bien complementarias, porque había un rol social que el hombre cumplía de una manera más determinante de lo que sucede ahora. Y entonces la mujer era complementaria del hombre. Y en la complementariedad también puede ser saludable, ¿no? O sea, no decimos que esta jerarquía sea negativa, sino en este lugar una persona asume una posición dominante y el otro una más sumisa. Aquí también quiero ir a la parte de crianza, ¿de acuerdo? Porque cuando hablamos de violencia de género no es solamente en la pareja, puede darse en una categorización también de familias, padre-hijo, madre-hijo, ¿no? En estas interacciones. Y entonces, la complementariedad genera estabilidad, pero puede volverse disfuncional cuando se traduce en relaciones de dependencia y abuso. En términos prácticos, me pongo de tapete. ¿De acuerdo? En términos prácticos, soy tan complementario a ti, hay tal rigidez en esa complementariedad que dejo que pase sobre mí. ¿De acuerdo? Pero una complementariedad saludable es saber que alguien tiene una situación de poder, pero el poder también puede ser saludable porque el poder guía muchas decisiones que se deben de tomar en un lugar. Y eso no es negativo, simplemente hay que saber ubicar en autoobservación yo qué roles estoy jugando, cómo quiero que sea esta relación de pareja o cómo quiero que sea la relación con mis compañeros de trabajo o cómo quiero que sean las relaciones que se den en esta casa. ¿De acuerdo? Entonces, en términos de esto, ya llevamos la primera fórmula para la comunicación. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Simetría y complementariedad. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Y cómo voy a comunicarle a otro dónde quiero estar? Hay otros autores que dicen que hay estilos de comunicación que afectan la relación. ¿Cómo comunicamos según nuestra historia y autoestima? Virginia Satir es una mujer muy especial para la terapia de familia, que ella asentó muchas bases de lo que sucede en las familias a través de la comunicación y cómo nos queremos a nosotros mismos y cómo nos expresamos ante los demás. Entonces, ella dice que hay estilos. El aplacador, ayúdenme a leerlos. A ver, ayúdame con el aplacador. El aplacador medio y busca evitar conflictos, dejando de lado sus propias necesidades. Ok,
identifican a alguien como aplacador en medio de sus vidas, ¿no? Busco evitar conflictos y entonces ya mejor dejo que pase el problema, ¿no? Y no importa si yo necesito algo, ahí está, ¿no? El acusador. ¿Me ayudas a leer al acusador? Ok, tal vez el acusador toma una posición de más poder, como en la simetría, perdón, en la complementariedad, toma una posición de poder y aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Con un tono muy agresivo y entonces nuestra pauta de interacciones es, ok, bueno, y se hace lo que el otro dice. Computador. Se escribe emocionalmente y usa un lenguaje frío y racional. Ok, él necesita como que mejor me aíslo, ¿no? Y eso pasa mucho en pautas interaccionales de pareja, en donde dice la persona, "Ay, ya mejor huyo y me voy a ver a mi mamá. Ahorita vengo ya que se calmen las cosas. No me pasa nada, todo está bien, pero huyo, ¿no? Distractor. Lulu, ¿me ayudas con el distractor? Evita el conflicto con humor o cambios de tema con tantos. Evita el conflicto con humor, ¿no? Todo parece que entonces no le importa, porque cambia de tema, se va por la tangente. ¿Ubican a alguien que haga este tipo de cosas? Ok, y esto no es para enjuiciar, como nos dijo Alba en las últimas diapositivas, no vamos a enjuiciar los estilos comunicacionales, pero sí nos vamos a dar cuenta cómo nosotros nos relacionamos con ese tipo de estilos. ¿Dónde queda nuestra voz? Y no es para alzar la voz todo el tiempo, sino es para dónde queda mi voz que proviene desde mi propio amor personal, desde el amor propio. ¿Dónde queda? Mi nivelador, ¿quién me ayuda? ¿Me ayudas con el nivelador? Obligador, único, congruente, que expresa personales, emociones y necesidades con intensidad y claridad. Ok, este debería de ser el estilo a adoptar si queremos vivir una vida libre de violencia. Una persona que expresa sus emociones sin buscar conflictos, ni dejar las necesidades del otro, ni las mías de lado. Expresa sus emociones y necesidades con autenticidad y claridad, buscando siempre no ser dominante, ni desconectarme, ni evitar conflictos. ¿De acuerdo? Por lo cual, fomentar este tipo de comunicación congruente donde ambos miembros de la interacción, sea padre, madre, hijo, hija, pareja o no, pueden expresarse sin miedo, validando su propia experiencia y la del otro. Por ejemplo, en algún lugar importante escuché, así ya recuerdo dónde, escuché que los niños se les dio la etiqueta de ser humanos en los años 50, 60. Antes los niños era otra persona, bueno, era un ente por ahí corriendo sin tener esa individualidad. ¿De acuerdo? También ese es un sistema patriarcal, ¿no? Cultura dominante que no le otorgaba a los niños esta posibilidad de validar su experiencia frente a otro. Culturalmente tenemos ese contexto y entonces debemos de validar la experiencia a otros. Normalmente, ¿qué ocurre con los niños? Ay, déjalo, ahorita se le pasa. No estamos validando, ¿no? Y lo vemos como una normalización. Pero también ese niño necesita ser escuchado. ¿De acuerdo? Porque esto fortalece la autoestima, el contacto afectivo, señalando que el reconocimiento mutuo y el tacto físico y verbal fortalecen lazos y previenen conflictos destructivos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ya se identificaron cuál es su estilo, normalmente cómo le hacen con sus comunicaciones, ¿sí? En esas relaciones que son importantes para ustedes. ¿Qué papel toman? ¿No? ¿Somos simétricos o de repente yo tengo una lucha de poder o me pongo de tapete? ¿De acuerdo? Y aquí, ¿dónde estoy?
¿Dónde estoy y qué debo de hacer? La autoestima es el amor propio, que depende también de esta validación personal que nos damos, pero también de ese sentimiento en donde soy capaz de. Se llama autoeficacia. Yo soy capaz de hacer esto y aquello por mi valor personal. ¿Sale? Y vamos a ver con la última, la comunicación no violenta. Este tipo de comunicación puede proporcionar herramientas para que la pareja pueda moverse de estilos disfuncionales hacia una comunicación niveladora y consciente. Aquí hay una serie de pasos que nos propone este tipo de comunicación no violenta. Observar sin juzgar, que creo que ahorita está como un poco de moda, ¿no? Esta parte de, ¿cómo es la frase que ahorita está en escuchamos y no juzgamos, ¿no? Observar sin juzgar. Separar lo que sucede de la interpretación subjetiva, es decir, en la frase de ahorita de moda es escucho, ¿no? Pero no emito ningún juicio. Observo, pero no emito ningún juicio. No digo, ay, ya hizo esto porque le caigo bien gorda, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con mi autoestima? Me disminuye. Y entonces yo no puedo crear una conversación que fortalezca nuestros lazos, más bien creo una defensa. Y tal vez huyo o ni hago nada, ¿no? Y entonces hay ruptura en la relación. Y dice aquí un ejemplo, cuando llegas, cuando llegas tarde a casa sin avisar, sería un ejemplo de comunicación no violenta. Cuando llegas tarde a casa sin avisar, me preocupo, ¿no? En lugar de nunca me tomas en cuenta y entonces ya llegaste tarde otra vez. ¿Me explico? Le estoy emitiendo un juicio a algo que observé, ¿sí? Otro punto es expresar sentimientos, en donde yo debo de reconocer y expresar lo que siento sin culpar al otro. Esto quiere decir, en un ejemplo de comunicación no violenta, yo diría, me siento ignorado y triste por esta situación que pasó, en lugar de decir, eres un egoísta, ¿no? Yo asumo la responsabilidad de que me siento ignorado y triste, en lugar de, es que pasa esto porque tú eres un egoísta, ¿de acuerdo? Y de necesidades, clarificar qué necesidades personales hay detrás de todas estas emociones que estoy experimentando y en donde yo puedo decirle a la persona de una forma no violenta, ¿no? Me está sucediendo esto y creo, tal vez, es porque necesito sentirme tomado en cuenta. Me siento triste, ignorado, necesito sentirme que soy tomada en cuenta para tomar tal decisión. ¿Sí? Después realizar una petición clara, expresar de manera clara y respetuosa lo que nos gustaría que ocurriera. ¿Podrías avisarme si vas a llegar tarde? En lugar de decir, ay, para la otra me avisas si llegas tarde. Entonces, leamos todo el mensaje. Cuando llegas tarde a casa sin avisar, me siento ignorado y triste, porque necesito sentirme tomado en cuenta. ¿Podrías avisarme si vas a llegar tarde para la siguiente ocasión? ¿Sí? ¿Sí se ve la claridad del mensaje? Estoy transmitiendo mi necesidad, estoy transmitiendo una oportunidad de comunicación que va a establecer una relación más clara, más cercana, más complementaria y simétrica al mismo tiempo, en donde tenemos esa igualdad y esa oportunidad de comunicarnos, aclarando nuestras necesidades y también diciéndole al otro, no quiero evitar conflictos, quiero decirte lo que siento, ¿no? Y te lo voy a expresar con pensamientos y emociones y con una autenticidad y claridad. Por cuestiones de tiempo les voy a dejar este ejercicio, ¿de acuerdo? Les voy a pedir que le tomen foto. Y ustedes de manera muy consciente y pensando en la metacomunicación en sus casas, van a concientizar este papel.
Como primer punto, vamos a hacer una reflexión individual y puedes pensar en una relación de pareja, en una relación con tu mamá, con tu papá, con una amiga o amigo y puedes responder lo siguiente, ¿no? Con esta persona en particular, ¿cómo reacciono cuando hay un desacuerdo? Soy aplacador, acusador, conmutador, distractor o nivelador. Porque acuérdense que no siempre nos vamos a relacionar ni comunicar de la misma manera con todas las personas. Cada comunicación establece un tipo diferente de relación. Segunda situación, ¿qué tipo de interacción suelo tener más con mi pareja o con esa persona? ¿Simétrica o complementaria? ¿Simetría normal o simetría lucha de poder? Complementaria. Hay, por ejemplo, con mi mamá, ¿no? O con mi papá, hay una jerarquía, pero ¿cómo suelo reaccionar más? ¿Me tiro en el piso sin expresar necesidades o podemos tener un diálogo en conjunto muy satisfactorio? ¿Y cómo me gustaría que esa persona se comunicara conmigo y cómo me gustaría comunicar? En segundo lugar, vamos a hacer un mensaje, ¿de acuerdo? Con las características de la comunicación no violenta. Se los voy a encargar de tarea, ¿eh? Y podemos pensar en cómo lo diríamos originalmente y cómo lo diríamos reformulando con comunicación no violenta. ¿De acuerdo? Ay, me choca siempre, ¿no? ¿Y cómo lo reformularíamos con comunicación no violenta? Y tercer punto, vamos a retroalimentar y validar si volvieras a vivir esa experiencia. ¿Cómo te sentirías al escuchar o decir, según el rol que jugaste, la versión reformulada? ¿De acuerdo? Esta parte es hacer metacomunicación. Esta parte significa ser consciente de lo que yo quiero empezar a practicar a partir de ahora en esa relación. Tal vez no me va a salir a la primera, ¿no? Ni a la segunda, porque es crear un corte, así como los quesos grandototes cuando los cortan así a la mitad o transversal o así. Es crear un corte en lo que estoy acostumbrado a hacer. Y ese es el cambio. Entonces, la comunicación ya vimos que puede ser parte de este vehículo de relaciones saludables y conscientes. Ya estamos por terminar. En donde las relaciones se sostienen cuando se desmontan estos patrones de dominación, cuando cada persona aprende a expresar sus necesidades, cuando se evitan estas escaladas de agresión y reconocemos las emociones antes de que se transformen en violencia, cuando se genera un equilibrio en la relación, evitando como estas pautas de complementariedad rígida o simetría dominante, ¿no? Y se evita el control y el abuso y cuando se fomenta esta autonomía emocional, este reconocimiento de quién soy, cuando recupero el amor propio y me alejo de relaciones de dependencia o manipulación. ¿De acuerdo? Y les traje un regalito que a mí me gusta mucho este poema. Este poema es de Virginia Satir y ella dice, a ver, ¿quién lee bonito los poemas? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Tu hermana te hace... Adelante, adelante. Quiero amarte, mencionarme, apreciarte sin juzgarte. Voy a darte valiente, invitarte sin exigirte, dejarte sin sentirme culpable, criticarte sin hacer que te sientas culpable y ayudarte sin tener. Si puedo obtener de ti el mismo trato, podremos conocernos verdaderamente y enriquecernos mutuamente. ¿Les gusta? Les deseo que podamos obtener a partir de ahora este tipo de relaciones, ¿no? Crear este tipo de relaciones. A mí me gusta a veces pensar en la terapia de pareja cuando son muy jóvenes y están en búsqueda de su pareja.
Me gusta mucho pensar en que a veces tenemos un perfil de pareja que conforma una exigencia personal, pero también debemos preguntarme, ¿estoy preparada para ese perfil que quiero en mi vida? Yo me he construido a mí mismo o a mí misma para estar en ese lugar, ¿no? Que pareciera el lugar correcto. Entonces, pues de verdad que les agradecemos el haber estado aquí con nosotros. Gracias por participar en esta charla. Les agradece Ana y les agradece Alba y una servidora Zaira, que sabemos que el cuidar la mente y fortalecer nuestra vida no es cosa fácil, ¿no? Tenemos que lidiar con muchos patrones familiares aprendidos, con muchas tal vez deficiencias en nuestra autoestima, nuestra forma de concebirnos a nosotros mismos, pero de verdad que aquí en Novamind queremos hacer algo diferente, un movimiento diferente. Así que están invitados a todas las charlas, traigan a sus amigos, familiares, conocidos, porque acercarlos a la salud mental hoy es un reto para todos. Crear y construir un mundo mejor también es un reto para todos. ¿Y de dónde surge la construcción? Desde el interior para fortalecer el exterior. Les agradecemos. ¿Alguna palabra? Los invitamos para la siguiente charla de abril. Les estaremos haciendo llegar el mensaje. Nos toca el mes del Día del Niño. Seguramente nuestro tema va a ser relacionado con infancias felices, crianza para los juegos, ¿no? Como también debemos seguir jugando como adultos. La creatividad no debe de parar. Así que tenemos muchas cosas en mente y les estaremos haciendo llegar nuestras invitaciones. Muchísimas gracias, Alba, por tu participación. Gracias. Cuídense mucho.